Bueno, entonces bienvenidos nuevamente. Cabal tenemos el tiempo, fíjense, lo único que no tienen mucho descanso ustedes, pero sí tenemos el tiempo cabal. Recuperamos los 10 minutos que esperamos en la primera parte, se los quito de su recreo, luego los 10 minutos y ya estamos nuevamente. Y ya tenemos esta clase que es más corta, solo de un periodo. Bueno, entonces imagino que es el mismo tema que ustedes vieron los contextos, ¿verdad? En relación a los libros históricos, ¿sí? Sí, licenciada. Entonces vamos a ir viendo lo que hablábamos de anteriormente, porque es lo mismo. O sea que el tema de los libros, cuando se hacen blogs, ubicando un grupo de libros de determinada, por decir así, temática, se juntan en un solo blog, pues entonces se les da el nombre, ¿verdad? Sapienciales, históricos, proféticos. Bueno, se colocan a los profetas mayores cuando el texto del libro es más grande y menores cuando es más corto, los capítulos. Entonces vamos viendo de que el hilo conductor empieza desde lo que decíamos hace un rato. Esa iniciativa de Dios, que es amor, que empieza en el capítulo 12. Entonces, después de ese capítulo 12, nosotros fuimos viendo en el Pentateuco, pues fuimos viendo cómo se originaron los pueblos, ¿verdad? Los pueblos, el pueblo de Israel, básicamente, porque los primeros 11 capítulos, ahí sí se hablaba cómo se originaron todos los pueblos, los primeros 11 capítulos. Pero ya a partir de Génesis 12 y versículos del 1 al 3, pues vamos viendo cómo se inicia las raíces, el origen del pueblo de Israel. Y entonces la iniciativa de este origen y de este pueblo es Dios, una iniciativa de amor. En los primeros 11 capítulos, Génesis 1 y Génesis 2, la iniciativa de la creación es Dios, fuente, origen, principio, fundamento de todo cuanto existe, de todo lo visible y lo invisible. La iniciativa es el amor de Dios. Ok. Entonces, en Génesis, a partir del capítulo 12, vamos viendo cómo se va desarrollando el pueblo de Israel. Y entonces vamos viendo la alianza en el capítulo 15. Por favor, no, anotando. Capítulo 15. Alianza con Abraham. Hoy posiblemente no nos va a dar tiempo de leer eso, pero ustedes lo van a leer y lo van a compartir en la semana entrante los elementos que ustedes saquen de esa alianza. Capítulo 15, tema alianza. Dios hace una alianza con Abraham. ¿Cómo van a sacar ustedes la comprensión de ese capítulo? Utilizando las notas de pie de página y poniendo en contexto ese capítulo 15. ¿Qué quiere decir poner en contexto? Lo que hicimos con el capítulo 12, versículo del 1 al 3, poniendo anteriormente los últimos capítulos que nos indican y los que continúan. Entonces, para ubicar ese capítulo 15 y darle el verdadero sentido. Entonces, tenemos el tema de la alianza. Es importante porque, como dije anteriormente, el tema de la alianza es el hilo conductor hasta el día de hoy. Y el tema de la alianza no es
el tema de la obligación, del mandato, de la imposición de Dios, no, sino que es el amor que nos va a ir acompañando con ciertas propuestas que pueden facilitar nuestro camino. De hecho, esas propuestas Jesús las va a simplificar y sintetizar en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, se dan cuenta ustedes de que la cosa no es complicada, sino que el tema es la respuesta que damos justamente, y volvemos otra vez al mismo esquemita, hacia dónde se dirige el deseo de nuestro corazón: a responderle a Dios, o realmente a responder ese amor, a corresponder a ese amor, o realmente a satisfacer nuestros deseos desde otras perspectivas, ¿verdad? Permítame un momentito que no sé si estas personas no entran, no pueden entrar. Yo creo que ya entraron. Ya. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, nos damos cuenta que esa alianza que se hace con Abraham, pues se va a ir desarrollando la historia de Abraham, luego con el hijo de la promesa que es Isaac. Aquí hay que entender nuevamente que el que recibe la promesa es Abraham, de que va a tener un hijo. Pero se dan cuenta ustedes que Abraham sí podía tener hijos, la que no podía tener hijos era Sara. Y que Sara, cuando oye la promesa, le da risa, ¿verdad? Porque dice que eso no puede ser. Y entonces se fijan ustedes que tan no lo cree, que como pasa el tiempo y la promesa no se cumple, pues le da a Agar para que su esclava, que entra en el contexto cultural de la época, ¿verdad? Una esclava es parte de mi propiedad, de lo que yo tengo, ¿verdad? De una mesa, una esclava, pues yo puedo ponerla donde yo quiera. Entonces, iba a engendrar un hijo de Abraham, Ismael. Entonces, vemos ahí el origen de dos pueblos, los ismaelitas, y vemos el origen de los israelitas, la rama abrahámica que se llama, ¿verdad? Y que la tenemos hasta el día de hoy, la tenemos con el judaísmo, ¿verdad? Es Israel, con el Islam, Ismael, y nosotros con Jesús, ¿verdad? Que es judío. Entonces, pero el mismo tronco, es el mismo monoteísmo de la misma raíz y el mismo tronco. Entonces luego se va desarrollando la historia con una serie de eventos, de mentiras, de engaños, de arrepentimientos, de retos, de los personajes, sobre todo, pues Jacob, ¿verdad? Que va a ser, digamos que la historia de Isaac, pues es muy transitoria, es casi solo de paso, como puente entre Abraham y Jacob, ¿verdad? Y luego Jacob, pues es la historia más desarrollada con los 12 hijos, y estos 12 hijos, pues que van por una circunstancia, de carestía de alimentos por sequía, así como hoy vemos el cambio climático, pues igual la gente migra, algo muy antiguo, no es nuevo. Entonces la gente va buscando mejor forma, mejor manera, y gracias a José resulta que en Egipto hay provisiones. Se van y entonces, pues ahí se quedan 400 años. Primero viviendo muy bien, luego van cambiando las generaciones y van quedando como esclavos. Fíjense que es importante entrar entonces en ese contexto cultural y de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto es un imperio en ese momento. Israel todavía no es Israel.
Y Egipto ya es un imperio, ya tiene faraón, ya tiene una política, ya tiene muchas cosas. Fíjense que pónganse bien en el contexto y darse cuenta que luego, cuando Dios escucha el rumor, el grito de dolor de los descendientes de Abraham, pues entonces otra vez la iniciativa divina, pues llama a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes de la zarza? Pues todo esto ya no lo vamos leyendo porque ya se sabe la historia, ¿verdad? Entonces ustedes solo para refrescar, desde la zarza, él por curiosidad se acerca porque la zarza está con fuego y no se consume, y entonces tiene esa experiencia con ese ser que le dice que vaya al faraón para que su pueblo, para que ese grupo de gente, pero ya le llama a su pueblo, le vaya a dar culto a él al monte. El faraón pues ya no quiere hacerlo, al principio sí, luego dice que no, y entonces vamos viendo lo que dijimos en el segundo paso, la iniciativa de Dios, el acompañamiento. ¿Cómo acompaña? Y esta historia del Éxodo va a ser la historia que va a formar la fe del pueblo de Israel. Porque fíjense que la fe se suscita en los hechos. Por eso una de las cosas que les dije en el curso anterior es que se fijaran en el acompañamiento que Dios ha tenido en la historia de cada uno. Porque es importante eso. Cuando ellos ven cómo ellos pasan el mar Rojo, cómo ellos pasan a pie enjuto, o sea, caminando en seco, y cómo los otros después los miran tirados y no logran pasar porque las olas los tragan, y cómo vemos de que todos las, pues los caballos, todo queda ahí tirado. Entonces ellos ven el brazo fuerte de Yahvé. Y ese va a ser la base, el fundamento de un Dios que acompaña en las circunstancias. Y se va desarrollando ese acompañamiento. En la noche va con una llama de fuego, en el día con una nube. El acompañamiento va perenne. Entonces va presente en todos los acontecimientos, en todas las circunstancias. Y entonces ahí seguía todo el Éxodo, y lo importante es el tema de la alianza. En ese tema de la alianza es donde encontramos en el capítulo 15, encontramos, y ahí hay varios temas del Éxodo donde va a estar la alianza, pero básicamente en el del Sinaí y el Decálogo, que ustedes lo pueden buscar. Y entonces ven ahí cómo la iniciativa nuevamente de Dios es justamente hacer un pueblo. Sin embargo, como Moisés tarda en la montaña, cuando regresa, pues la gente pues ya no miraba a Moisés, pensaba que se había perdido, que ya no estaba, y como lo que ellos habían pasado 400 años en una cultura egipcia, pues obviamente traían todas esas religiosidad, costumbres, ideas, se habían olvidado de su identidad, ya no tenían la identidad primaria, ¿verdad? Hay que volverla a reconstruir. Y entonces vemos que las primeras normas, las primeras palabras, decálogos son deca 10, logos palabras, las 10 palabras se rompen, no hay alianza porque el pueblo pues está en otra sintonía. Moisés tiene que regresar, se renueva la alianza, y bueno, el pueblo entra en conciencia de que quieren pertenecer a Yahvé. Él será su Dios, ellos serán su pueblo, y se va desarrollando la historia del Éxodo. Números va dando todo el periodo que pasan en el desierto, 40 años, y esas 10 palabras se vuelven una serie de normas grandes
por muchas circunstancias, y ese es el Levítico. Y entonces luego ya entra el libro del Deuteronomio, que va a ser una narración que va a acompañar desde Josué casi hasta el final. ¿Por qué? Porque en el año 586 Babilonia se los lleva al exilio. Y esta tierra que Yahvé les ha prometido, que les va a dar, que se la prometió a Abraham, y que ahora con Moisés van camino a ella, y que en Números muere Moisés en el umbral de la tierra prometida, pero ahora con Josué van a entrar a esa tierra, pues resulta que 586 años antes de Cristo, en el año 586, Babilonia destruye totalmente esa tierra. Se lo lleva al exilio y entonces destruye el templo, destruye el culto, destruye la cultura, se queda en Palestina, se queda la gente que trabajaba la agricultura, se quedan con Jeremías, Ezequiel se va al exilio a Babilonia, y bueno, entonces la promesa de la tierra, de la bendición, de todas las promesas hechas a Abraham, ahí se quedó sin nada. O sea que el exilio de Babilonia y el éxodo son dos temas muy centrales e importantes que nosotros debemos comprender para llevar el hilo conductor. Entonces, con Josué, nosotros vamos a ver el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida. Y en el exilio, nosotros vamos a ver, en el exilio de Babilonia, nosotros vamos a ver la destrucción, según pareciera ahí, de esa promesa, porque se queda, al menos así lo interpretan cuando se van ahí van a unir este tema con lo que vamos a ver de los salmos, justamente de la melancolía de Jerusalén que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Cómo sufren ellos porque no están. Cuando dice, canta un canto para Sión, ¿cómo vamos a cantar un canto a Sión en esta tierra que no es nuestra? Si mi boca alaba a Sión, que la lengua se me pegue en el paladar. Bueno, en fin, hay todo un sufrimiento de pensar en la tierra que tenían, que emana miel y leche, y que la han perdido. Entonces, aquí empezamos a ver toda esa conquista de la tierra, pero ojo, que los personajes son instrumentos. La iniciativa sigue siendo de Dios. Y hay dos libros que van a hacer ese énfasis fuerte, que es Deuteronomio, que es Deutero, segundo, nomio es segunda proclamación, segunda interpretación, segunda manera de entender las cosas, que tuvieron que reinterpretar toda la historia, y Crónicas, el libro de Crónicas, 1 y 2 Crónicas, que va a dar la síntesis de realmente la teología de por qué se había perdido la tierra y cómo Dios se las vuelve a retornar. Entonces tenemos estos principios en el libro de Josué, ¿verdad? Y vamos viendo que la misión de este Josué es introducir la tierra prometida. Ahora, cuando nosotros vemos el Pentateuco, Penta es 5, pero vemos que no se logra entrar a la tierra en números. Y entonces Deuteronomio es una colección de distintas tradiciones que van dando una segunda interpretación de los acontecimientos. Es una elaboración más larga de los textos. Pero Josué podría formar parte del mismo Pentateuco porque es una continuidad, y Jueces también. Entonces, aquí
aunque son libros diferentes, van llevando el hilo de la historia. Josué que entra, que ese es su trabajo, entrarlo a la tierra prometida, que es el prototipo. Fíjense, aquí vamos teniendo prototipos. Moisés, Abraham ha sido un prototipo con Isaac de Jesús. Moisés es un prototipo de Jesús porque Jesús es el nuevo Moisés. Y aquí Josué, que va a entrar al pueblo a la tierra prometida, y Jesús, que a través de su pasión, muerte y resurrección nos introduce al seno del Padre. Entonces vamos viendo esas líneas teológicas, cómo van teniendo las imágenes una conexión cuando Jesús dice, toda la escritura habla de mí. Entonces van encontrando ustedes que la tierra prometida, en primer lugar, si tenemos la tentación de pensar, bueno, ¿por qué va a dar una tierra, va a prometer una tierra que ya estaba habitada? Bueno, pues hay que acordarse que la tierra es de Dios, que la gente se la ha apropiado, pero no le pertenece verdaderamente a quien la ha creado, ¿verdad? Entonces, Dios la da. Y la entrada, la posesión de la tierra, la da Dios. Ese es el punto. Volvemos a lo mismo que dijimos, la iniciativa es de Dios. El problema es que a Israel se le va a olvidar eso, como a nosotros se nos va a olvidar eso también muchas veces, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta cómo van estas imágenes entrelazadas ya de Jesús con los personajes de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Josué, que van teniendo esa función. Se llaman tipologías, ¿verdad? Son tipologías. Y vamos viendo entonces cómo van entrando a una tierra que estaba, después de que ellos habían estado bajo un dominio egipcio, que ya muy desarrollado, ¿verdad? Ellos van entrando por la promesa de Yahvé hecha a Abraham, van entrando a esta tierra de Canaán poco a poco. Porque primero se va dando, pues, van a investigar, ¿verdad? La narración va a ir viendo cómo primero van a ver quiénes están ahí, quiénes viven. Y entonces aquí tenemos dos temas importantes que nosotros tenemos que ver desde la escritura. Y ahora se pasan al libro de Josué, por favor. Y entonces en la conquista de la tierra van a ver las dos alianzas de Siquem, si me hacen el favor. Aquí las van a tener. En el capítulo... Dame un momentito. ¿Ya están con Josué? Ya, licenciada. Ya, licenciada. Ya. Veamos pues. Capítulo... Tenemos primero la conquista de Josué en el capítulo 1, el versículo 10. Sí, licenciada. Esto es mucha lectura, así es que no es tan importante leer todo esto, pero para que ustedes se hagan una idea, es del capítulo 10 hasta ¿hasta cuál dice?
Josué 1 del 1 al 9 y del 21 del 43 al 45. Serían los dos capítulos, los dos versículos que tendrían que leer. La primera asamblea de Siquem, que esto es Josué 8 del 30 al 35. La anterior es para que ustedes vieran el contexto, pero lo que tienen que leer es Josué 8 del 30 al 35, son solo 5 versículos, y la segunda asamblea de Siquem, que es Josué 24. Eso tendríamos que leerlo aquí, pero no nos va a dar tiempo, porque no nos da El tiempo. último que dijo, ¿cuál, licenciada? 24, Josué 24. Y entonces volvemos a lo mismo. Capítulo Leemos 24, dijo. Sí, ese sí. El último. Josué 24. El anterior, Pero 8. cada versículo, Todo 24. 24. no hay 24, solo hasta el 20 llega. Solo hasta el 21 La llega. segunda asamblea de Siquem, Josué 4. Perdón, pero, esos son jueces. Josué. No es renovación de la alianza, el 24. Del Sí, 24. sí, Es de la alianza. sí. Renovación de la alianza. Es que es eso, es justamente las dos asambleas son renovación de la alianza, porque estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se ha hecho una alianza con Abraham en el capítulo 15. Ajá. Vimos que se había hecho una alianza en el Sinaí con Moisés, y ahora estamos viendo una alianza que se renova con Josué en la entrada de la tierra prometida. Y se renova 2 veces, en Josué 8, del 30 al 35, y en Josué 24. Esta primera alianza de Josué 8 en Siquem se presenta de forma esquemática y es como resumida, están los elementos esenciales, ¿verdad? Y hay que ver esos elementos que ustedes van a encontrar ahí. Y luego en la otra asamblea, que es también en Siquem, pero es el 24, posee un cierto paralelismo con Deuteronomio 29, 8, 28. Eso, acuérdense, que el libro de Deuteronomio es una segunda reflexión de algo que ya sucedió, porque Deuteronomio va a tener el resumen de toda la historia de las promesas hechas por Dios al pueblo. Pero como el pueblo ha fallado a la ley, pues entonces constantemente va a tener una serie de consecuencias que la escritura va a utilizar con palabras a veces, sobre todo en boca de los profetas, con palabras así como la cólera de Dios, la ira de Dios, la venganza de Dios, pero realmente son consecuencias de no haber sabido responder a ese amor que Dios gratuitamente ofrece. Y pues los profetas lo van a utilizar cuando dicen oráculo de Yahvé, y que Dios va a castigar, que Dios va a hacer, pero el hecho es de que cada uno de los profetas ha anunciado las consecuencias y con el tiempo les ha dicho, con el tiempo necesario, les ha dicho que cambien, que se vuelvan a Dios y no hacen caso, pues. Entonces, vamos viendo toda esa iniciativa de Dios que es como, ¿qué dijera yo? Como un panal de miel que está jalando así para que vengan hacia él a alimentarse y a nutrirse, y el pueblo, pues no, el pueblo prefiere otras realidades. Entonces, estas alianzas son importantes porque son renovaciones de las tribus. Es ver que cuando entran a la tierra, pues se van a colocar las 12 tribus en distintos territorios. Ver también que los distintos procesos, por ejemplo, la toma de Ai, de Jericó,
pues que se van a ver como en formas muy legendarias, como una epopeya muy grande, pues que con las trompetas se caen las paredes, ¿verdad? Los grandes murallas que habían, pues es una manera de decir, Dios les está dando la tierra. Para Dios no hay un obstáculo, sino que Él prometió la tierra y Él las va dando. Al principio, en la entrada de Josué, cuando mandan a investigar cómo es la tierra, pues van a encontrar que van a regresar asustados porque van varias veces. La primera vez van a decir, no, aquí es imposible entrar porque aquí hay gigantes, aquí la gente está totalmente desarrollada, nosotros somos apenas como unas hormigas que vamos a entrar aquí, no podemos ni siquiera pelear. Entonces solo Caleb se recuerda y dice, no, pues es que esto lo prometió Dios, esto no es que sea por nuestras capacidades, que sea por nuestros méritos. ¿Por qué? Es que ese es el problema al final de todo. Si todo va a ser por nuestras capacidades y por nuestros méritos, pues ni siquiera seguimos estudiando, ¿verdad? Porque aquí lo dejamos, ustedes y yo, porque ¿para qué? Si ya nos damos cuenta que nuestras capacidades son limitadas. Pero si nosotros lo que queremos conocer es cómo Dios actúa, lo que Dios promete, y realmente la esperanza viene a ser, pues esperar en las promesas hechas por Dios, lo que Dios ha prometido. Y nosotros pues las tenemos por méritos de Jesús. ¿Qué nos ha prometido Jesús? Pues estar con nosotros siempre, hasta el final de los tiempos. No ha dicho en buenos tiempos, en malos tiempos, si pecaste, si no pecaste. Si se fijan ustedes, el Papa Francisco dice eso, ¿verdad? La iglesia tiene cabida para todos, dice, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Pues obviamente el Papa Francisco también dice, después de que nosotros sabemos, experimentamos su amor, pues ya viene el segundo paso y que Dios nos ayude a convertirnos, ¿verdad? Pero primero es, vengan todos y luego pues vemos el proceso del cambio, ¿verdad? Entonces, eso está en los profetas y esa es la promesa hecha por Jesús a nosotros, que no tengamos miedo, que está con nosotros hasta el final del tiempo. Y bueno, es eso, y que nos promete un lugar con Él, junto al Padre, pues eso es, no hay nada más. Entonces ahora, si nosotros no creemos eso, pues hay que pedir la fe para creerlo. Y si nosotros no esperamos eso, hay que pedir la esperanza para creer en esas promesas. Y si nos falta el amor para ponerlo en práctica, pues hay que pedir el amor, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pedir otras cosas, pues porque suponemos que tenemos la fe, la esperanza y el amor, pues entonces ahí resultamos perdiendo. Entonces el tema de Siquem son la renovación de la alianza, tema central y teológico que hay que irlo descubriendo en la entrada. Cómo esa alianza va a ser la vida de Josué, se vuelve nuevamente a renovar, y él dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Ahora, si los demás no quieren, pues son libres, pero ellos dicen que también, ¿verdad? Entonces, es fijarse en eso. Y luego, pues, entraríamos a la parte de los jueces, que es ya entrado, que ya ahí tendríamos que leer, no todos, pero por lo menos alguno, para darnos cuenta cómo es Dios. Por ejemplo, si leemos a Gedeón, o si hay, pues ahorita creo que tengo, ¿cuántos tengo aquí? 10, y tenemos a 12 jueces, me parece. Cada uno, son libritos muy chiquititos, no son grandes, no tienen muchos capítulos. Entonces, cada uno podría leer alguno, no para dar un tema, sino para fijarse
realmente en la realidad de Dios, dando esa tierra y poniendo a estos personajes que van a guiar el pueblo cuando ya están establecidos en la tierra de Canaán. Entonces, pero yo creo que para la semana entrante tenemos los temas de la alianza. No, esto de los jueces lo vamos a dejar para el próximo lunes, si Dios lo permite. Escojan uno, lo vamos a leer en clase, lo vamos a compartir en clase, y porque saben que yo me he dado cuenta que el problema de las notas es que luego les cuesta mucho pasar los trabajos. Entonces yo creo que voy a ir calificando cada clase con la asistencia y con la participación que tengan. Entonces vamos a ir teniendo esa nota para no estar pidiendo después trabajos. Vamos a hacer una especie de talleres, si se pudieran organizar en grupos como para hacerlo más fácil, o de 2 en 2, no necesitamos grupos de 20, ¿verdad? 2, o si alguien puede trabajar solo porque no se puede, como sea, pero abarcar estas 12 cosas para ir a esos 12 jueces, para ir avanzando e ir teniendo la idea de lo que vamos a hacer la próxima semana. Entonces, hasta hoy, temas de la alianza, lo que vimos en Josué, la renovación en Siquem, eso es lo que vimos hoy, y es lo único que tiene que leer con las notas de pie de página, y luego escoger uno de estos jueces para leerlo la semana entrante con notas de pie de página e ir entrando en el hilo conductor que va llevando el texto hasta nuestros días. Nos quedan 2 minutos por si tienen alguna pregunta, duda o algo. En el libro que escoja uno de jueces, licenciada, usted decía que hay que enfocarse en qué nos decía, perdón. Pues mire, como estamos viendo esto de la iniciativa de Dios, por ejemplo, el libro que utilicemos, vamos a buscar eso, cómo Dios tiene la iniciativa en este juez, si este juez responde o no, porque hay jueces que se corrompen, vamos a verlo ahí, ¿verdad? Entonces, vamos viendo eso, la respuesta que da ese juez, la infidelidad, los temas que hemos visto, los mismos, iniciativa de Dios, acompañamiento, infidelidad a la alianza y el deseo hacia Dios. Esos son los 4 elementos que vamos a utilizar en todo. Pero a los jueces no lo vamos a ver esta próxima clase, En la sino próxima. de la alianza. La alianza y lo que dé tiempo de jueces. Por lo menos que ustedes vayan buscando, vayan leyendo ahí, vayan viendo que pueden utilizar para que no estén tan calladitos cuando toque la hora de compartir. Es el capítulo 15, Sí. ¿verdad, licenciada? Lo de la alianza. Sí, la alianza en Abraham es el capítulo 15, en Génesis. Éxodo y en Josué las de Siquem. Muy bien, Alianza, gracias. Génesis 15, Éxodo, la alianza del Sinaí, y Josué, la renovación de la alianza en Siquem. Muy bien, gracias, licenciada. ¿Va a quedar grabada la clase? Sí, yo sí la grabé, sí la estoy grabando, sí. Muchas gracias. Yo las paso, ya están. Buenísimo, sí, gracias. Bueno. Entonces, que pasen buena noche, porque ya se va a acabar. Buenas noches, Buenas licenciada. noches. Buenas noches, licenciada. Gusto de verla. Adiós. Igualmente, me da gusto verlas. Gusto, feliz noche. Igualmente, Loti.